presente en este momento. Bienvenidas y bienvenidos y bien llegados y bien llegadas todos y todas y el todo también a este programa de hoy, programa especial como todos los programas que hacemos. Quien habla por acá, Priyananda Kundalini Tiller, en este su programa Evidencias del Presente, Evidencias de la Conciencia, Evidencias de la Divinidad en cada momento, en cada actividad. Hemos estado hablando en los programas anteriores sobre la negatividad y la positividad, todas estas manifestaciones de la negatividad en esta naturaleza negativa, física, humana, a través de la positividad del espíritu o de la divinidad, muchos nombres para el ser infinito, para el amor infinito. Y es a través del sexo que hemos manifestado en este plano de negatividad física. Por lo tanto, el sexo forma parte de la negatividad. Entonces, la sexualidad, el sexo, lo físico es negatividad porque es a través de ese cuerpo físico, de ese acto físico, que entonces se genera la posibilidad a través del éxtasis, a través del orgasmo, que entonces se manifieste la positividad o el espíritu en la negatividad. Entonces el sexo forma parte de la negatividad o de la energía negativa, ¿verdad?, que se manifiesta en la maya, en la ilusión. Pero en la humanidad, ¿verdad?, en el planeta, no se reconoce el sexo como energía negativa. Todos los seres humanos piensan y se preguntan cómo hacer negativo algo tan placentero, algo tan sabroso, algo tan rico y tan divino como el sexo. ¿Cómo va a ser negativo el mayor placer que puede sentir un ser humano, el clímax que puede sentir un ser humano? Naturalmente es un orgasmo. No hay ninguna droga ni ningún evento que pueda producir tanto energía en el cuerpo y llevarnos a esos estados de placer, sea el que sea el tipo de placer que logre alcanzar. Pero es a través del sexo, de lo físico, que podemos entonces conectarnos con la positividad a través del placer, a través del gozo, del orgasmo y manifestar la negatividad. Es así como también vinimos al mundo, a través de un acto negativo, a través de un acto físico o un acto sexual, se manifestó entonces la vida, la positividad. Y así, bajo este principio, ¿verdad?, de entender que el sexo es negatividad, entonces podemos entender que el sexo no produce placer. Primero porque ya hablamos que el cuerpo físico no es el que experimenta realmente, sino es el cuerpo energético el que experimenta a través del cuerpo físico. Y el acto físico del sexo no produce placer. El sexo no puede producir realmente ningún placer. Lo que da placer y lo que realmente produce placer es la liberación de esa negatividad a la que llamamos entonces deseo sexual o energía sexual. El orgasmo es la liberación de la negatividad. Cuando percibimos orgasmo nos liberamos de esa tensión negativa y entonces ya quedamos vacíos y ya quedamos sueltos sin esa energía. Entonces el placer sexual que culmina en un orgasmo es entonces el camino hacia la liberación. Y es por eso que esa liberación es lo que produce orgasmo o placer. O sea, la liberación de la tensión produce orgasmo, energía orgásmica. El placer sexual se produce porque el alma, el ser, el espíritu que lo está experimentando,
¿verdad? Al sentir ese contacto físico, ese placer, esa energía, dice que bien, voy camino de la libertad, me voy a deshacer de esta energía, de esta tensión negativa que tengo en el cuerpo. Entonces el acto sexual es así como hacia una persona que está en libertad, entonces la toman y la detienen y la meten en la cárcel, la meten presa. Y esa persona, después que pasa un tiempo en la cárcel, ¿verdad? Cuando es liberada, entonces siente totalmente libertad, se siente feliz, ¿no? Entonces el sexo es lo mismo, el sexo consiste en acumular energía negativa, tensión, para entonces luego después disfrutar de la liberación o de la expansión de esa energía que se acumuló en el cuerpo. Entonces el sexo, asimismo, el sexo entonces y la violencia, ¿verdad? Son también energía negativa con diferentes tendencias. La violencia no tiene cómo liberarse en la positividad, ¿verdad? No hay cómo liberar a través de la rabia o la ira, liberarla a través de la positividad. Por ejemplo, en el sexo es el único lugar donde se puede liberar toda esa negatividad, ¿verdad? Y producir entonces placer y orgasmo, y entonces ir a la positividad a través de esa negatividad. Entonces vendría a ser el sexo, es la única energía que existe que es negativa, ¿verdad? Que tiene entonces una tendencia a positivarse, ¿verdad? La energía, el sexo entonces puede llevarnos a la positividad, ¿verdad? Entonces la liberación o la culminación del orgasmo es la liberación. Entonces el sexo es la única energía negativa que tiene la posibilidad de liberarse en la positividad a través del orgasmo. Si hay orgasmo. Si no hay orgasmo, entonces ya vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces el sexo es el origen de la negatividad física. O sea que es negativo, es el origen de la negatividad. Todo comienza, toda negatividad realmente comienza por el sexo. A través de ese sexo venimos a este mundo desde la positividad, desde la espiritualidad, desde el espíritu, desde el mundo espiritual o desde el plano cósmico o como le quieras llamar. Vinimos de ese plano al mundo de la negatividad a través del sexo. Y es por eso que el sexo tiene entonces un punto en común, ¿verdad?, con la positividad. Es el único evento que tiene un contacto con la positividad. Es el sexo el que puede conectarnos con la positividad. Así que le voy a mostrar aquí, ¿verdad?, el placer sexual. Y vemos este post que le pongo aquí, que habla sobre la negatividad, el sexo, la positividad y el orgasmo físico. El placer sexual es el punto más claro que vemos en la negatividad, en el triángulo negativo, ¿verdad? Ahí en el sexo es donde está más claro el oscuro, el negro, ¿verdad? Entonces en el sexo se produce un poco de energía de positividad y el orgasmo que se produce en el cuerpo, entonces como vemos es el más claro en la negatividad, que está entonces yendo hacia la positividad, o sea, hacia la espiritualidad. Entonces el punto más claro de la negatividad, el orgasmo es ese punto más claro de la negatividad, pero ese mismo punto, ¿verdad?, donde es más claro en la negatividad, en ese mismo punto es más oscuro dentro de la positividad. Entonces, ese orgasmo dentro de la positividad es la parte más oscura de la positividad, y en la negatividad el sexo y ese orgasmo físico es la parte más clara, o sea que es la parte que realmente el orgasmo físico es lo que puede conectarnos o reconectarnos con esa positividad que ya somos. Entonces la positividad o el supremo espíritu, el espíritu en este contacto más allá del orgasmo físico
el orgasmo corporal, el éxtasis. Entonces ahí la positividad, el espíritu sabe de placeres infinitos que son incomparables y mayores y superiores que ese pequeño orgasmo o espasmo físico. Entonces el placer sexual y los orgasmos dentro de esta negatividad existen para que no nos perdamos del todo en esta jungla, en este mundo de la negatividad, en este mundo del sufrimiento, en este mundo de dolor. Sin ese único punto en común en la positividad, si no tuviéramos ese punto en común con la positividad, entonces toda la humanidad estaría completamente perdida en el dolor y totalmente no podría regresar a su fuente. Para una persona que no está desarrollada espiritualmente y no está conectada con ninguna actividad que lo conecte con esa parte espiritual, que aún todavía sigue sumergido en la negatividad, en sus placeres de la negatividad, ¿verdad? Entonces ese placer sexual en el que sigue sumergido, quizás buscando tanto placer sexual, tanto descargarse, ese orgasmo es el único contacto que esa persona puede tener con lo supremo, con la divinidad y con Dios. De otra forma, esa misma búsqueda del sexo, de tener sexo y de buscar esa pequeña conexión, con ese pequeño orgasmo, es un gran llamado del gran espíritu, un llamado de la divinidad para conectarnos con el éxtasis supremo que te puede conectar en ese orgasmo del corazón, en ese orgasmo cósmico, más allá de esa búsqueda de simplemente esa descarga, esa pequeña descarga de ese orgasmo físico, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el placer sexual, el orgasmo, es el único contacto que tiene entonces con lo divino, con Dios. Y una vez que uno descubre la luz, cuando uno descubre a través de esa experiencia cómo el orgasmo cósmico, la energía orgásmica vibra en el corazón, se abre el corazón, entonces ya se conecta con el amor y ese orgasmo se convierte entonces con un orgasmo que busca hacia la fuente, ¿verdad? Y ese pequeño orgasmo genital, ese pequeño espasmo genital, solamente es un pequeño orgasmo pobre, insignificante, pequeño contacto con Dios, un segundo de contacto con Dios. Y lo que estamos buscando es buscando el amor hacia la verticalidad. Así como estuvimos hablando, todo lo que existe en horizontal, manifestado en horizontal, pero también existe a la vertical. De por sí, esta horizontalidad, este mundo material, es simplemente un reflejo de lo que sucede a la vertical en lo espiritual. Así entonces también, como vemos aquí en esta imagen, ¿verdad? Que colocamos ahora en la vertical, vemos que el sexo es el amor en lo horizontal, pero el gran orgasmo cósmico, ¿verdad?, es el amor hacia la vertical. Entonces, crear el amor a la vertical es unir entonces en lo físico con el ser espiritual, con el éxtasis espiritual, ¿verdad? Eso es lo que es entonces el sexo a la vertical, que es el amor hacia la divinidad. O sea que el sexo es el amor a la horizontal y el amor es el sexo a la vertical. El sexo es el amor horizontal y el amor cósmico es el sexo a la vertical con Dios, con el espíritu. Entonces el sexo con esta liberación orgásmica nos lleva hacia el amor, hacia la positividad. Cuando hay liberación o hay contacto con esa energía orgásmica y éxtasis, entonces ese nos lleva hacia el amor, hacia el corazón, hacia la positividad. Se expande ese chakra del corazón. Y el amor con ese orgasmo cósmico, cuando el orgasmo llega al corazón, entonces ese orgasmo cósmico en el corazón
porque orgasmo nos lleva hacia la positividad, hacia el plano lúdico, átrico, hacia los planos superiores de conciencia, el plano crístico. Entonces la sexualidad busca esa conexión física al horizontal para devolvernos otra vez a través de la expansión de esa energía de éxtasis hacia la positividad, hacia la conciencia, hacia las partes altas del cuerpo. Entonces, como estamos hablando, la violencia y el sexo, entonces son la misma energía, y la misma energía negativa, pero con diferentes tendencias. La violencia es una energía que está más alejada del espíritu, de la positividad, es más física, es más negativa y desde luego no tiene ningún punto, como vimos arriba en el sexo, en lo físico. El sexo como físico tiene un punto en común con la positividad, pero en la violencia pura, en la rabia, no hay ningún tipo de contacto con la positividad, no hay manera de positivar esa violencia, ¿verdad? Hacia la positividad cuando es pura violencia. Y quizás también tiene mucho que ver la violencia y la ira reprimida, ¿verdad? O mejor dicho, el orgasmo y el placer que no se percibe en el cuerpo, de alguna otra forma va a generar actos de violencia, va a ser una persona violenta, va a ser una persona con rabia, va a ser una persona con ira. Entonces, no sentir placer, orgasmo en el cuerpo, tiene a esa persona en ese cuerpo totalmente bloqueada en la negatividad física humana, y entonces la persona también se genera violencia, es violencia lo que va a manifestar porque está siendo maltratada realmente y no percibe orgasmo en su cuerpo. Quizás esa sea una de las causas por las que muchas mujeres andan muy violentas y andan con mucha rabia, porque pues no han percibido orgasmo en su cuerpo, ni a través de ellas mismas en su exploración de su cuerpo sagrado, ni a través de que hayan conseguido un compañero que las honre, que las respete y las trate de una forma distinta. Pero, como vemos, la energía de la violencia no puede entonces ser liberada directamente en la positividad. La violencia solamente puede ser liberada dentro de la negatividad. Pero la violencia física a través de la sexualidad o del sexo sí puede liberarse en la positividad. Por ejemplo, pegarse es lo mismo que practicar el sexo. Hay muchas prácticas sexuales donde hay juegos donde uno puede pegarse y jalarse el cabello y darse una nalgada y comprar unos látigos, unos fuetes, y también pues el shibari. Hay muchas técnicas de otras culturas donde se practica, hay prácticas sexuales o prácticas orgásmicas, meditativas, prácticas donde a las personas se le amarra, se le hacen nudos en diferentes centros del cuerpo. También estos nudos y estos amarres son energéticos, no son nudos hechos solamente por hacer, sino que son nudos especiales y amarres especiales que se hacen específicamente para activar centros en el cuerpo, centros de energía, así como también vemos como también a través del BDSM también se practica en prácticas sexuales donde las personas buscan sentir algún tipo de dolor, algún tipo de tensión en el cuerpo, y eso les libera una sensación de placer y de gozo. Y así pues cada persona tiene también además su propia particularidad de cómo quiere percibir el placer en su cuerpo, pero ya vemos que hay diferentes formas de poder liberar la negatividad a través del sexo, creando este tipo de juegos, ¿verdad? También en el Tantra, el Tantra no solamente es una práctica donde nada más se sienta la persona y no se tocan. ¿No? En el Tantra se practica todo este tipo de sexualidad siempre igualmente desde la conciencia, desde el juego, desde la honra, desde el respeto al otro, y siempre pues con un mutuo acuerdo y comunicación, que es una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer, comunicarse con las parejas con las que uno va a conectarse de esta forma con la vida sexual, y comprender que lo que vamos aquí es a liberarnos de la tensión, pero a través de producir éxtasis orgásmico en el cuerpo por horas y dejarlo allí y dejar que esa energía fluya por todo el cuerpo para que nos eleve cada vez más a la positividad, porque mientras más orgásmico estamos,
mientras más orgasmos expansivos sentimos, más cerca entonces de la positividad estamos, que es lo que quiere reflejar esto que estamos hablando. Entonces, en el Tantra pues se anima pues a las parejas que puedan crear algún juego de diferentes tipos, siempre desde la honra y para poder romper también un poco con esa personalidad, ¿verdad? Y salir también, experimentar plenamente la negatividad del sexo con conciencia, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que en la niñez, muchas veces los niños, si tienen ocasión de ver en vivo alguna pareja practicando el sexo de sus padres o alguna pareja practicando el sexo o escuchan sonidos sexuales en el cuarto, ¿verdad? Entonces se asustan mucho, ¿verdad? Porque ellos de alguna otra forma piensan, ¿verdad? Que hay una pelea, se están pegando, qué es lo que está pasando allá adentro, se están haciendo daño, se escuchan unos gritos raros, ¿entiendes? Y la energía, el niño realmente no entiende qué es lo que está pasando porque no entiende del sexo todavía, de la sexualidad, y a nivel intelectual también lo que está viendo, pues no entiende, pero sí siente esa energía que se está produciendo, esa energía sexual, es esa energía que está allí expandiéndose y esa energía, entonces él experimenta como una energía negativa, se experimenta entonces como si fuera algo violento. Y a veces hasta los niños piensan que el papá le está haciendo algo a la mamá, ¿entiendes? Y no es una conexión que el niño la entienda como que algo que sea placentero, de placer. Que por sí eso mismo puede dejar de alguna otra forma alguna idea o crear una idea en uno de que entonces la sexualidad es algo malo, algo peligroso, porque todavía nunca lo hablé, ni mis padres lo hablaron, no entendí qué era lo que estaba pasando y aunque ahora de adulto lo puedo entender, pues ahí se sembró una huella y una idea negativa sobre la experiencia de placer en el cuerpo. Así, hay muchas cosas relacionadas realmente con la sexualidad humana que todavía no se entienden ni se comprenden, ¿verdad? Además, algo muy extenso y muy infinito, ¿verdad? La sexualidad, no hay una patrón ni una marca y ya desde hace mucho tiempo se hicieron muchos estudios donde no existía realmente la palabra pervertido sexual, una palabra que no existe ya hace mucho tiempo, desapareció esto porque no se puede llamar de esta forma a una actividad sexual, ¿verdad? Ningún ser humano, cada quien es un ser individual y existen infinitas formas de manifestarse como seres humanos existen en la naturaleza. Y no tenemos que informarnos ni tratar de ser específicamente como la moda quiera vendernos, algo así, porque siempre ha estado la moda involucrada en todo esto. Como hablamos en el pasado programa, ¿verdad? Podemos también entender que todo lo que se ha hablado sobre cómo debe ser la mujer, las medidas de la mujer, la belleza de la mujer, todo eso fue algo que crearon los hombres, que son los gays, que son los que manejan las modas, que manejan todo esto, y las mujeres han seguido tratando de seguir patrones creados por hombres. Eso es lo que tenemos que comprender por este juego que está pasando. Entonces, sobre esto que estamos hablando de la violencia, ¿verdad? Hay unas cosas que incomprensibles, que es el hecho, ¿verdad? Que bueno, es incomprensible, pero también es comprensible, que es el hecho de que las fantasías sexuales más comunes que se han estudiado entre las mujeres, ¿verdad? Que se le ha preguntado a las mujeres, lo que ellas han respondido de su fantasía más común es ser violada o ser tomada por un desconocido o ser tomada de esta forma como una violación. Entonces las mujeres igualmente, cuando se les preguntó qué fantasía tenían cuando se masturban, cuando están buscando sentir placer, masturbándose ellas mismas, y muchas de ellas dicen que ellas visualizan o fantasían con que están siendo violadas o están siendo tomadas por un desconocido.
Pero es más, bueno, hay un dato que casi ni se conoce, ¿verdad? Pero que es estremecedor además, y que se estima que alrededor, según el estudio que se ha hecho, que alrededor del 50% de mujeres que han sido víctimas de violaciones han tenido orgasmo durante el evento. Entonces, este hecho de haber sentido orgasmo, placer en ese evento de violación, a la mujer le causa entonces un dolor añadido, ¿verdad? Ya que ella de alguna otra forma se siente culpable, ¿verdad? Y avergonzada por haber tenido ese orgasmo. Y es más, se plantea ella misma la pregunta en algún momento: si yo he disfrutado con esto, ¿no será que lo habré deseado o lo he intencionado o de alguna otra forma lo habré provocado yo misma? Y esto es uno de los inconvenientes que queda siempre entonces a la mujer cuando siente esta experiencia, ¿verdad? Y entonces ya sabemos que el sexo es negatividad, ¿verdad? Ya lo venimos hablando, es negatividad física. Y entonces entender esto, ¿verdad? Es más fácil y comprensible si comprendemos que el sexo es negatividad y consiste entonces en acumular energía negativa, ¿verdad? El sexo consiste en acumular energía negativa para entonces después haya tanta energía negativa, tanta tensión en el cuerpo, que ya entonces no se puede aguantar más esa lujuria, esa tensión, ese deseo, y entonces se busca explotar esa energía sexualmente en algo que entonces llamamos los humanos orgasmo, ¿verdad? Para liberarse del exceso de esa negatividad física. Entonces, durante el acto de violación, ¿verdad? Tanto la víctima que está siendo violada, ¿verdad? Como el violador, ¿verdad? En este caso, una víctima que está siendo violada también podría ser un hombre que está siendo violado, porque también hay hombres que son violados y también son víctimas de violación, tanto de otros hombres como también de mujeres. Entonces, en el caso de una persona que está siendo maltratada, está siendo víctima de violación, ella o él está expuesto a una enorme avalancha de energía negativa en ese momento, que es la mezcla de violencia, ¿verdad? Más deseo sexual, doble porción de energía negativa en ese evento. Porque si fuera solo violencia, como estábamos hablando antes, no habría ninguna liberación en la positividad directamente. No sería posible liberarnos de esa negatividad en la positividad si solamente fuera un maltrato, ¿verdad? Sin una intención sexual. Por ejemplo, si en vez de ser una violación, entonces solamente a la persona le están pegando, le están dando golpes, ¿verdad? Con rabia, entonces esa energía negativa a la que está expuesta esa persona con todo ese maltrato y ese golpe que está generándole en su cuerpo, entonces no tendría escape posible a esa negatividad que está siendo víctima. A no ser que esa persona entonces que están golpeando decida entonces enfrentarse y también entonces defenderse y entonces dar golpe y también entonces crear violencia, buscar un palo y pegar con un palo, ¿verdad? Entonces esa persona, ¿verdad?, estaría liberando la negatividad de la que está siendo víctima a través de la negatividad que él también está generando. Pero en el otro caso, ¿verdad?, de la violación, ¿verdad?, al estar presente ahí la energía y el deseo sexual, ¿verdad?, durante esa violación, entonces ella o él, el cuerpo, realmente tiene un mecanismo de liberación directa hacia la positividad. La víctima entonces se libera de ese exceso de energía negativa mediante el único mecanismo que tiene naturalmente a su disposición el propio cuerpo en ese instante,
que es percibir orgasmos. Entonces, el orgasmo es en una víctima que siente orgasmo, que en la violación en realidad es un mecanismo natural de defensa, ¿verdad?, del cuerpo y una liberación de esa fuerte energía negativa de violencia a la que está siendo sometida en ese momento. Y lo mismo pasa con el maltratador o con el violador, ¿verdad?, que con la diferencia de que él es el causante de tanta negatividad. Una violación, entonces, es una relación sexual con muchísima más energía que una relación consentida. Si de ese deseo de la mujer, de ese estudio que se hizo sobre la mujer, de esa fantasía que tiene la mujer de ser violada, no se habla casi, ¿verdad? Como todo lo sexual siempre es un tabú, ¿verdad? Pero de este tema, sobre estos temas, de esta fantasía, no se habla casi. Y de el deseo del hombre o de la fantasía del hombre de violar, eso tampoco se menciona, mucho menos se menciona. Pero también existe eso, en los dos existe eso. Y está ahí, está oculto, está escondido en los rincones de la naturaleza humana, de la naturaleza ancestral del planeta. La violación es el sexo en el estado más puro que conocemos. En la naturaleza, entre las plantas, entre las bacterias, entre los parásitos, entre los animales y todo lo que tenga vida, además del ser humano, ¿verdad? Y también antiguamente las culturas ancestrales, la violación es una forma natural de aparearse. Entonces el sexo, como ya decimos en este programa, es negatividad y es la liberación de la negatividad la que produce orgasmos o placer. Entonces de ahí que el sexo, después de que las parejas a veces discuten y tienen riñas y se molestan, es el mejor sexo o uno de los mejores sexos, como bien dice, para acomodar las cosas. Después de las discusiones siempre se genera mucha energía negativa, mucho odio, mucha rabia, se saca mucha basura que está flotando en el ambiente y hay mucha basura para sacar para fuera de la casa. Entonces la liberación de la basura de la casa es lo que le proporciona realmente placer a la persona. Cuando nosotros acomodamos la casa y sacamos todo lo que necesitamos de la casa para afuera, tiramos la cosa que está de más en la casa, eso nos proporciona algún tipo de placer, de libertad y más espacio. Entonces, cuando se sabe que la energía sexual, entonces, es energía negativa, es energía violenta, naturalmente, entonces también se entiende por qué este libro llamado Las 50 sombras de Grey fuera uno de los más vistos y fue un bestseller. Y como si no nos diéramos cuenta de este hecho, ¿verdad?, de que además las mujeres fueron las que más disfrutaron masivamente en todo el planeta leyendo esas descripciones, esa historia de ese libro de Las 50 sombras de Grey, de las torturas sádicas sexuales a una mujer. De verdad que pues no hay nada agradable, ni bonito, ni romántico realmente en el sexo, porque realmente el sexo es negatividad, como ya estamos hablando. Lo que realmente es bonito, lo que realmente es santo y es divino y sagrado es el amor al que el sexo nos puede llevar si así conscientemente lo exploramos, lo deseamos, ¿verdad?, y lo transformamos. Quiero hablarles también de que este tema que estamos hablando, ¿verdad?, yo lo compartí en algunos artículos en diferentes blogs
Y en uno de los blogs que yo tengo, pues hubo una compañera que nos pasó un comentario sobre este tema. Y pues me gustaría compartirlo con ustedes para que vean qué fue lo que ella nos habló sobre este tema. Esto aquí entonces ella escribe y dice: bueno, por casualidad encontré este sitio y qué bien que describen el placer en una violación sexual. Yo fui violada desde los 12 años por un familiar y el abuso duró muchos años. Y aunque suene raro, después de las primeras veces empecé a experimentar mucho placer. Yo sabía que era malo lo que me hacían y casi siempre me resistía, pero sin importar lo que yo luchara, este hombre siempre terminaba penetrándome, hacía lo que quería conmigo y me obligaba a hacerle muchas obscenidades. Pero lo peor es que yo terminaba disfrutando de eso. Mi primer orgasmo lo tuve con él, siendo yo muy joven. Hoy en día tengo un novio y vivo en otra ciudad, pero cada vez que voy de visita a la casa de mi mamá, termino teniendo relaciones sexuales con él. Y siempre hay forcejeo por parte mía y eso aumenta la excitación en él. Y yo termino sintiendo fuertes orgasmos. Esto está mal, pero no puedo evitarlo. Por eso me interesé en este artículo, en este escrito, porque creo que lo que dicen es verdad. La violación sexual es la forma más pura y primaria del sexo. Y es inevitable sentir orgasmo cuando uno está sometida a violaciones sexuales constantemente durante tanto tiempo. Entonces luego yo pues le respondí, me puse en contacto con ella para hacer un trabajo y conocer más de esta historia y darle algunas herramientas de sanación para esta situación. Y bueno, después ella colocó: bueno, hola, tú has ayudado a otras mujeres que hayan pasado por lo mismo. ¿Me podrías ayudar a entender todo esto? Estoy teniendo problemas por no saber manejar bien esta situación. Y mi pareja no sabe nada, pero ya sospecha por las cosas que le pido mientras hacemos el amor. Entonces, como estamos viendo, ¿verdad? Es muy importante la comunicación, ¿verdad? Y por eso cuando uno va a conectar con una pareja por primera vez, pues uno tiene que hablar de su camino, tiene que hablar de las conexiones sexuales y cómo fueron las experiencias, buenas o malas, que uno tuvo y cómo uno va experimentando su cuerpo. Y a través de ese pasado, entonces uno puede tener algunas tendencias sexuales, ¿verdad? Que no tiene por qué ahora ser un trauma si se hace con conciencia y con una persona que sirva también además como terapeuta que te pueda ayudar con esto. Pero si no nos comunicamos y no hablamos con las personas con las que estamos compartiendo energía sexual, entonces seguimos enredando más todas estas memorias corporales y esto nos sigue entonces potenciando, enfermando, bloqueándonos. Bueno, ya te invito entonces para que puedas compartir con nosotros, ya sea en nuestros comentarios o también de forma personal, ¿verdad? Tus historias. Igualmente, pues si quieres algún trabajo terapéutico o alguna cita, también puedes entonces conectarte con nosotros, conmigo, a través de Telegram, en nuestro canal de Telegram de sexualidad, Tantra Toque Consentido, y también puedes a través de la radiodesnuda.com. En esta página ahí también tenemos cursos y talleres de empoderamiento, de conocimiento del cuerpo, talleres para aprender diferentes técnicas de conexión con terapia de masaje, tanto técnicas de medicina ayurveda como técnicas tántricas, taoístas, que estamos compartiendo. Igualmente pues en nuestro Telegram, Radio Desnuda, estamos compartiendo documentales y también mucha información sobre sexualidad que no podemos compartir por las redes generalmente, porque pues son redes censuradas, redes que están pues
podidas con estos temas de conciencia. Bueno, te invito entonces a seguir con nosotros y compartir estos videos y a ponerle me gusta para que entonces pueda llegar a otras personas y también puedan conocer de esta energía y de este estudio de sanación de nuestra energía cósmica, de nuestra energía sexual. Muy agradecidos por este compartir y hasta otra oportunidad. Bendiciones. Om Namah Shivaya.